Amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga en este hermoso día y que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, con cada oyente, con cada participante de este hermoso grupo edificados en la palabra. En esta primera semana estamos meditando bajo el eslogan Mujeres bajo la guía del Señor. Y en esta oportunidad vamos a meditar en el tema Mujeres que dicen tener contacto con Dios, una idea equivocada. Me gusta meditar en aquel texto bíblico que encontramos en Proverbios 25:11 en su primera parte, que nos dice: como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Antes de dar inicio a esta corta reflexión, quiero invitarles a que oremos. Padre bueno, Padre santo, Padre poderoso, bendito y alabado sea su santo nombre. Rey de reyes, creador del cielo y la tierra. Vamos, bendito Padre celestial, a meditar en tu santa palabra. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, que lo que se hable, eterno Dios, sea conforme a tu palabra, para tu honra, tu gloria, y para nuestra enseñanza y la edificación de nuestras vidas. Desde ya, Padre Santísimo, te ruego que prepares nuestros corazones para atesorar tu palabra, que abras nuestros oídos espirituales, mi Dios, para que la recibamos, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieras en cada vida y en cada corazón. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta linda oportunidad que me brindas de poder, eterno Dios, compartir tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor amado, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mujeres que dicen tener contacto con Dios, una idea equivocada. Nuestro texto base está en Hechos 16 al 17, que a su letra nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, mis hermanos, y el objetivo de esta reflexión es que aprendamos a identificar el verdadero fruto de alguien que vive en completa obediencia a nuestro Dios, y no tan solo por decir soy enviado de Él. Amados hermanos, en el mundo actual que nos rodea se ha vuelto muy común que a través de los diferentes medios de comunicación aparezcan hombres o mujeres aparentando piedad, pero no lo son. En 2 de Timoteo, mis amados hermanos, capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo nos advierte que tengamos cuidado ante este tipo de personas. Como iglesia de Dios debemos tener una mayor prudencia. Amados hermanos, los siervos del Dios Altísimo iban a entrar en oración, iban a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y salió al encuentro una muchacha, salió al encuentro y caminó con ellos, y esta mujer estaba atada espiritual y físicamente. Esta mujer era esclava de Satanás y de sus amos, porque ella generaba ganancias adivinando. Ella, amados hermanos, estaba cegada por las tinieblas de este mundo. Pero en esta oportunidad ella se hizo pasar como una mujer confiable. Ella quiso hacer ver que ella era parte de las personas que andaban con el apóstol Pablo, y gritaba dando voces: estos son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de salvación. Amados hermanos, ella no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad sobre Pablo y los que con él andaban, pero ella gritaba a gran voz. Ella estaba dándose propaganda como adivinadora, y esto es un pecado delante de los ojos de Dios. Y así, mis amados hermanos, hay muchos cristianos, llamarse cristianos, que no vienen
de parte de Dios. Hablan con palabras, mencionan textos, estudian la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Amados hermanos, ¿cuántas personas hoy en día se filtran dentro de las iglesias, haciéndose pasar por creyentes fieles, y al final son lobos vestidos de oveja, que engañan con sus dulces palabras? Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos. El apóstol Pablo pudo detectar el espíritu que poseía a esta joven. Hermanos, Dios nos capacita para que podamos discernir a través del Espíritu Santo si los espíritus son de Dios. Dice en 1 Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y así es, mis amados hermanos. Como muchas personas se hacen pasar por personas que profesan piedad, pero al final están cargadas de pecados y de mentiras. El apóstol Pablo discernió el espíritu que moraba en la joven, que iba infiltrada. Se dio cuenta el apóstol Pablo que era una mujer de falsa identidad. Ella tuvo que andar varios días siguiéndoles, haciéndose pasar como parte del grupo. Pero Dios dio el espíritu de discernimiento. El Espíritu Santo habló al apóstol Pablo para decirle que esta joven no andaba haciendo el bien. Y el apóstol Pablo se dirigió al espíritu que ella poseía y con sabiduría le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el Espíritu Santo expulsó el espíritu de adivinación que esta joven cargaba. Amados hermanos, dice Levítico 26: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo la cortaré de entre el pueblo, y esconderé mi rostro contra esa persona. Aquel que preste oído para irse tras él, dice que será alejado del pueblo de Dios. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, que este pecado de la adivinación era desde los tiempos del ayer. También encontramos en Levítico 20:27, dice que el hombre o mujer que invoque espíritu de muertos, dice que el Señor los entregará a la adivinación y que ha de morir, serán apedreados. Estos son espíritus destructores, adivinación, la magia, trucos y más. Amados hermanos, no permitamos que ningún espíritu de mentira, queriendo engañar, venga con sus artimañas a querer convencernos de lo que no proviene de Dios. Pidamos dirección a nuestro Dios, pidamos discernimiento para examinar los espíritus y para evitar estos espíritus. Muchos creyentes, amados hermanos, viven en un ambiente corrupto, sin hacer ni el menor esfuerzo por oír la voz de Dios y para obedecer a su palabra. Veamos, por ejemplo, en el caso del rey Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel 15:23. Ahí encontramos, dice que el Señor se complace más en la obediencia que en el sacrificio, y en prestar atención más que la grosura de los carneros. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que el pecado de la adivinación es la rebelión, persona opuesta a la palabra de Dios. Así es la persona que se rebela contra la palabra. Los espíritus destructores son los que le llevan hasta aquí. Amados hermanos, ¿qué pasó con el rey Saúl? El Señor lo desechó para que ya no fuera rey. Lo desechó y le quitó a él todas sus virtudes y sus privilegios. En 1 Samuel 28:3 encontramos que Saúl va y consulta a una bruja. ¿Por qué llegó hasta aquí el rey Saúl?
porque se apartó del Señor. Esto pasa cuando todos nos apartamos de la presencia de Dios, entonces quedamos expuestos a la intemperie sin la cobertura celestial. Dice la palabra de Dios que el Señor no le respondió a Saúl por ningún medio. Así cuando nosotros nos apartamos, debemos de tener la seguridad que el Espíritu de Dios se constricta dentro de nosotros y se separa, y estamos lejos de su presencia. Amados hermanos, la actitud de Saúl es un estado que hoy muchos creyentes en estos tiempos estamos atravesando. Muchos porque no escudriñan la palabra de Dios. Su palabra dice que este pueblo actúa de una manera incorrecta por falta de conocimiento. Recordemos, amados hermanos, que la meta del adversario es distorsionar las verdades bíblicas. El enemigo desea usar humanos pecaminosos para derrotar el plan y el diseño de Dios para sus metas. Los creyentes debemos estar velando en no caer en el peligro de ser engañados. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. El apóstol Pablo da una advertencia y encomienda a Timoteo y dice que tengamos cuidado porque vienen tiempos donde serán engañados aún hasta los escogidos. ¿Y por qué son peligrosos estos tiempos, amados hermanos? Es peligroso por la característica que hoy los hombres tienen. Hombres amadores de sí mismos, así nos dice su palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y concluye diciendo el versículo 5, a estos evita. Amados hermanos, está dando la descripción de las características de los hombres de los postreros días. Hay un versículo muy lindo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces el pueblo de Dios va a tener una guerra, y tiene una guerra constante contra principados, contra potestades, no con las personas que poseen todas estas características, sino con el gobernador de las tinieblas. Dice allá en Jeremías 14:14, me dijo el Señor, falsamente profetizan en mi nombre. No los envié ni les hablé visiones mentirosas, adivinaciones, vanidad y engaño. Hermanos, en la actualidad se ve como mujeres llenas de concupiscencia vienen a hablar de visiones, de que Dios les ha revelado, y usan frases llenas de soberbias, tales como yo ordeno, yo declaro, yo cancelo, casi ordenándole a nuestro Padre Celestial que lleve a cabo sus deseos, sus peticiones, creyéndose sabias en su propia opinión, olvidándose de la piedad, de la santidad, como mujeres castas, de buena conducta que profesan verdad. Amados hermanos, hay mujeres en la actualidad con intenciones de mostrar su belleza, con peinados ostentosos, con sus ojos pintados, con aretes y con toda clase de arreglo, con toda clase de vanidad, queriendo de esta manera llamar la atención, y así dicen ellas que el Señor les habla, que el Señor las usa, que son instrumentos de Él. Y se creen profetizas siendo mujeres de mundo, cuando la palabra dice que por sus frutos serán conocidas. Que debiendo ser ejemplos de piedad, más bien desvían la atención, siendo el centro de atención, permitiendo desviar así el objetivo de la adoración. Amados hermanos, no puede haber una vida plena cristiana sin estar correctamente en comunión con Jesús.
Jesús. La vida cristiana brota del fundamento correcto de que quién es Jesús verdaderamente. El apóstol Pablo nos advierte como advirtió a Timoteo. También encontramos en Judas 3:13 muchas mujeres llamándose profetisas actuales, las que engañan con sus falsas enseñanzas para lucros personales. Ninguna de estas artimañas están respaldadas por la palabra de Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrella errante, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amados hermanos, esta es la descripción de las mujeres que profesan ser cristianas y no tienen un testimonio, no tienen respaldo bíblico y usan sus artimañas para engañar. Veamos de qué manera habla el Señor en estos tiempos. Veamos lo que dice en Hebreos 1:1-4. Con relación a lo que hombres y mujeres llenos de mentiras dicen que Dios les ha hablado, que hiciera tal o cual cosa. Dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amados hermanos, Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, sustenta al mundo con la palabra de su poder. Jesús es el sumo sacerdote, es el mediador, es quien nos ha purificado, quien entiende nuestras tentaciones y debilidades, quien nunca pecó. Y escucharle, mis amados hermanos, requiere humildad. Escuchar al que está sentado a la diestra de la majestad divina significa estar rendido a sus pies, significa una entrega total. Dios habla al hombre de diferentes maneras. Su palabra es la voz más viva de Dios, la cual nos confronta, nos alienta, nos transforma y a la vez hace que nosotros hagamos lo que es agradable a sus ojos. Cada vez, amados hermanos, que leemos la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios. Dice su palabra en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la viva voz de Dios. Cada vez que leemos, le damos la oportunidad a nuestro Padre Celestial que nos hable, que nos instruya, que nos corrija, que nos redarguya. Muchas veces estamos vacíos y sin sentido. Nos sentimos como un desierto. Solo la voz viva de Dios puede direccionar nuestras vidas. Su voz está en las fieles promesas. Anhelemos ardientemente oír la voz a través de su palabra. También la voz de Dios se transmite a través de la paz. Es otra de las maneras que podemos escuchar la voz de Dios. En su misericordia, nuestro Padre Celestial no nos condena, no nos censura, no nos juzga. Dice su palabra, estad quietos, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios. Amados hermanos, Dios no pide que hagamos el mal. Dios no pide que hagamos algo pecaminoso. Lo que Dios pide siempre tiene que ver con su carácter, con su amor, con su bondad, con su ternura, con su compasión. La guía está en su palabra, a través de su voz, a través de su paz. Esa paz, amados hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
os enseñará todas las cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. Si hay comunión, hay protección, hay cobertura celestial, y Él nos reviste de su paz. En Colosenses 3:15 nos dice, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Si tus decisiones que vas a tomar no te transmiten paz, no las tomes, porque ahí no hay guía del Espíritu Santo de Dios. Otra forma que el Señor nos habla nos habla hoy a través de las circunstancias, en medio del desierto, en medio del dolor. Ahí el Señor nos permite examinarnos internamente y meditar en lo íntimo y poder ponernos a cuentas con el Creador. Lo que Dios quiere decirle al hombre lo hace por medio de su Hijo, y no usa hombres de esta tierra pecaminosos para dar noticias y revelaciones irreales. Dios nunca nos pide hacer el mal. No nos pide que nos apartemos de su misericordia y de su bondad. Amados hermanos, esta joven fue liberada. Ella no pidió ser liberada. A la gente natural no le interesa ser liberados de sus pecados, de sus adicciones, de sus debilidades, porque tienen lucros, como esta joven que se lucraba y daba ganancias a sus amos. El apóstol Pablo fue llevado a la cárcel porque fue también metido en el calabozo. Pablo peleó contra principados y potestades de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, al que se opone, Él lo corrige con paciencia. Quizás escape de la garra de Satanás. Pero tomemos la advertencia del apóstol Pablo, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado en guardar los mandamientos y guardar la palabra de Dios, para que seamos guardados en el momento de la prueba y en el momento de la tentación. Amados hermanos, esta ha sido la corta reflexión que he traído hoy, y todo sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este momento de reflexión. Gracias por tu infinito amor y tus bondades, por tus cuidados, misericordias. Gracias, Señor, por darnos este alimento espiritual y permitirnos estar siempre, eterno Dios, firmes y constantes y alerta en estos tiempos finales, donde el enemigo, eterno Dios, de la alma busca de una y otra manera enredarnos en las cosas de este mundo. Bendice, oh Dios, tu iglesia, tu pueblo. Guárdanos, Señor eterno, en el hueco de tu mano. Guíanos por el sendero de la justicia y llévanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Que podamos discernir, eterno Dios, siempre entre lo bueno y lo malo, y que siempre, eterno Dios, optemos por hacer tu santa y bendita voluntad. Bendice, bendito Dios, a este hermoso grupo de edificados en la palabra. Bendice tu palabra hoy expuesta, y que todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz, amado pueblo de Dios, que tengamos todo un día maravilloso, un día de preparación para recibir el santo sábado. Tengan todos un lindo día. Paz, hermanos.